Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Sean bienvenidos, hermanos. Espero que pues estén animados. Me da mucho gozo poder compartir con ustedes hoy, pero también animarles, como hice la semana pasada, de contactar, llamar a las personas que ustedes saben que todavía no han podido venir o los que no han visto, preguntar por qué. No, yo sé, algunos situaciones muy particulares. Pero sí, siempre es bueno, ¿no?, recibir una llamada y animar a alguien y preguntar cómo estás. No sé, tener un tiempo como de ánimo y oración mutua. Pero con eso en mente, hermanos, por favor, oremos. Señor Dios, gracias por el privilegio que nos das de estar hoy, por el tiempo de alabanza que pudimos compartir, Señor. Muchísimas gracias, porque usted es bueno y misericordioso, porque usted, como bien lo cantamos, nos sostiene hasta el momento de poderlo ver, nos llama, Señor, y eso es maravilloso. Nos llama por nombre, como vamos a ver hoy también en el tiempo de la prédica, Señor. Conoce nuestros corazones, conoce nuestros anhelos, Señor, y aún así podemos decir, somos llamados por usted, Padre mío, y cuántas veces lo ha hecho, de cuántas maneras, Señor, cuánta paciencia, Señor, cuánta bondad, cuánto amor, Dios mío, por favor. Haga que nuestros corazones, nuestros ojos, Señor, nuestros pies, nuestras manos, nuestras bocas reaccionen, Señor, ante tanta misericordia y tanta bondad que hemos recibido, Padre. Amén. Bueno, sean bienvenidos una vez más. Estamos estudiando el primer libro de Samuel y hoy vamos a estar en el capítulo 3. Me sorprende porque vamos bastante rápido, eso es lo que me gusta. Entonces, probablemente lo vayamos a terminar. Espero que sí, que podamos terminar el primer libro de Samuel. Así que si tienes una Biblia, por favor, te suplico que me acompañes al primer libro de Samuel, capítulo 3. Vamos a estar del versículo 1 al 10. 1 al 10. Dice, el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy. Entonces corrió a Elí y le dijo, aquí estoy, pues, ¿me llamaste? Pero Elí le respondió, yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó. Y el Señor volvió a llamar, Samuel. Y Samuel se levantó y fue a Elí y le dijo, aquí estoy, pues, ¿me llamó? Elí respondió, yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. Y el Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez y él se levantó, fue a Elí y le dijo, aquí estoy, pues, ¿me llamó? Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si él te llama dirás, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Amén. Entonces, hermanos, hemos estado estudiando hasta el momento sobre la vida piadosa de la familia de Samuel versus la vida impía de los hijos de Elí. Y el capítulo 3 hace un cambio ya radical. Ya la concentración no está en el Cana y Ana, sino que ahora el libro se va a concentrar en gran manera en la vida y el llamado de Dios a Samuel, que es la porción que acabamos de leer ahorita. Y es importante notar, y quiero que pongan énfasis en estos detallitos pequeños que hay, pero muy buenos, porque van a enseñar a nuestras vidas. En el momento que Samuel estaba siendo llamado, él no estaba haciendo algo extraordinario, o sea, su trabajo, sus responsabilidades no eran como un ministerio súper importante o extraordinario, grande, que alcanzaba, no sé, como varias personas todos los días con él, aunque de excepción cuando obviamente ibas a ofrecer sacrificios, pero
Él no tenía responsabilidades extraordinarias de gran peso, de importancia, sino que estaba comprometido en deberes comunes. O sea, ese era el trabajo de Samuel, eran deberes comunes y corrientes en su posición a diario. Regularmente pensamos que para poder ser usado por Dios, para que cualquiera de nosotros, la mente cae en este pecado, que para poder ser usado por Dios es necesario tener rasgos especiales, es necesario ser muy inteligente, tener mucho conocimiento de la Biblia, es necesario tener alguna cualidad especial o sobresalir por las demás que las demás personas. Necesito ser más vivo, más perspicaz, necesito vestirme mejor. No sé, hay tantas cosas que se dicen como para poder ser usado por Dios, necesito esto, X cosa, X cualidad, necesito parecerme a tal, necesito algo así, no sé. Pero debemos de pensar en la cantidad de casos, que hay bastante en la Biblia, donde las personas son llamadas por Dios a un servicio especial, a hacer algo grande, y debemos de pensar en qué se ocupaban esta gente, o sea, cuál era su trabajo. Y su trabajo, la manera como Dios los llamó es cuando ellos estaban cumpliendo sus deberes cotidianos y comunes. Ellos estaban haciendo su trabajo normal de todos los días. Pero lo que los diferenciaba de las demás personas no era como una cualidad importante, sino el corazón detrás de la tarea. No la tarea en sí, sino el corazón detrás de la tarea. ¿No? Y eso es importante entenderlo. El corazón de la persona que estaba haciendo la tarea. Dios no llamó a estos hombres porque, piénsalo, Gedeón, Moisés, David, ¿qué estaban haciendo cuando fueron llamados por Dios, no? O sea, era el corazón detrás de la persona. No era la tarea que hacía David. Pastoreaba ovejas. Era un trabajo común, o sea, y se lo dejaban al menor, o sea, ese trabajo era como que dejémoselo al menos importante, al que no sabe mucho. Es como, ¿qué estaba haciendo Gedeón? Estaba cultivando o sea, era un agricultor, y estaba cuidando para que no se le llevaran la comida y no se la robaran. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Bueno, falló como príncipe y fue a cuidar las ovejas de alguien más. Entonces no es tanto no es tanto la tarea, sino el corazón de la persona que está haciendo esa tarea. ¿Qué enseñan estos ejemplos? Para ser llamado por Dios, hermanos, a algo bueno y grandioso, la gente no necesita, o tú no necesitas salir de tu camino normal y cotidiano, de tus tareas cotidianas y normales. No necesitas eso. O sea, lo que debes hacer es encontrarte, o sea, sino que debes servir y honrar a Dios. Ese debe ser tu corazón. En cualquier tarea que hagas, pequeña o grande, tu corazón debe ser servir y honrar a Dios en lo que sea. En cualquier tarea, en cualquier deber, servir y honrar a Dios. Si algo aprendemos de esta escena que estamos leyendo de Samuel y Elí, es que hacer estas tareas cotidianas con el corazón correcto fue la preparación que tuvo Samuel para lo que venía, para los honores. O sea, hacer estas tareas con el corazón correcto fue la preparación que Dios hizo en él para los honores que venían más adelante. Esto lo tenemos en el Nuevo Testamento cuando dice, al que fue fiel en lo poco, y estoy parafraseando, pronto le fue confiado mucho más. Al que fue fiel en lo poco, muy pronto fue honrado mucho más o le fue confiado mucho más tareas. Y pienso que esto te debe servir bastante a todos nosotros en nuestras vidas. Si eres fiel en lo poco, hermano mío, y el Señor a su debido tiempo te confiará lo que necesitas para seguir creciendo. Si eres fiel en lo poco, el Señor a su debido tiempo va a poner en tus manos lo necesario para que sigas creciendo. Entonces, y esto es muy seguido en la iglesia, tristemente, pero no es correcta la actitud cuando, si Dios me llama a predicar, si Dios me llama a dirigir ciertos estudios, si Dios me llama, o como digamos en el ámbito de la alabanza, si Dios me llama a la alabanza, sí, dejo todo lo que estoy haciendo, pero si Dios me llama a limpiar, a servir, a algo más, a eso puede esperar. Estoy haciendo otras cosas más importantes y la iglesia está llena de ese tipo de actitud. Si Dios me llama
a una tarea que yo considero honrosa, sí, voy y dejo cualquier cosa y voy a ir y hacerlo. Pero si Dios me llama a algo que no considero que tiene honra, entonces puede esperar. O el llamado es para alguien más. O otra persona lo puede hacer. ¿Por qué vienes a mí? Pero Dios es el que está llamando. Así que punto número 1, resuelve honrar y escuchar atentamente la voz de Dios. O sea, y eso es lo que estamos viendo. Resuelve honrar y escuchar atentamente la voz de Dios. ¿Qué pasa con tu vida cuando no escuchas la voz de Dios? O sea, ¿qué pasa con tu propia vida, con tu propio corazón, cuando la palabra de Dios escasea? No, cuando no estás orando, cuando no estás llegando a la iglesia, cuando no estás leyendo, cuando no hay devocional. ¿Qué pasa con tu vida cuando la palabra de Dios escasea? Hay desánimo, ¿no? O sea, el día no es igual. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios cuando su palabra escasea? Piensa lo que pasa con esta ciudad, con este país, con cualquier otro país cuando la palabra de Dios escasea. ¿Qué sucede en nosotros cuando no queremos escuchar la voz de Dios y te concentras más en escuchar tu propia voz o la de alguien más? ¿Qué pasa? Y eso es lo que nos va a enseñar ahorita Elí y Samuel. ¿Qué sucede cuando no estás siendo intencional en escuchar, en pedirle a Dios, Señor, háblame por favor, porque siento que voy en modo automático ahorita, siento que estoy haciendo las cosas porque sé que tengo que hacerlas, pero necesito escucharte. Si no estamos así de sensibles, si no estamos atentos, llegará un momento donde no seremos capaces de reconocer la voz de Dios. O sea, sinceramente, va a haber un momento donde no seremos capaces de reaccionar incluso a la advertencia de Dios. No vamos a poder. Dios va a decir o no vamos a poder reconocer su voz. Va a llegar un momento donde vamos a leer la Biblia y nos va a decir, y vamos a decir, eso no está en la Biblia. Entonces, no vamos a poder reconocer su voz. O sea, va a llegar un momento donde el Señor va a decir, arrepiéntete. Vas a escuchar, arrepiéntete. Y diremos, ¿quién es? ¿A quién le estás diciendo? ¿Es a mí? Tal vez al otro? O cuidado, vas a decir como los hombres perversos antes de la destrucción, bueno, comamos y vivamos, comamos y bebamos, que mañana vamos a morir. Así de terco puede llegar el corazón. Dios dice arrepiéntete y tú en lugar de arrepentirte dirás, bueno, comamos y bebamos porque falta poco tiempo. Así de ciegos y sordos podemos llegar a ser cuando no queremos honrar a Dios ni escuchar la voz de Dios. Eso miramos la semana pasada. Elí no estaba honrando a Dios, no, estaba honrando más a sus hijos. ¿Qué estamos viendo hoy? La consecuencia de no querer honrar a Dios. Ciego, sordo, terco. La palabra del Señor, dice la Biblia, era escasa en aquellos días. Y la única palabra del Señor que leemos en los primeros 2 capítulos que hemos visto, si ustedes, lo miran, pero la única palabra de Dios que ha sucedido en los primeros 2 capítulos han sido palabras de juicio del hombre de Dios que se le acercó a Elí a decirle, esto dice el Señor, porque has deshonrado mi nombre. Y eso muestra mucho la condición de la nación. Los líderes espirituales de Israel no se tomaban la obediencia a Dios en serio o la honra a Dios en serio. Y cuando hay desobediencia, Dios no se revela. O sea, cuando no hay una intención de escuchar, de seguir, de obedecer, de honrar, Dios no se revela. Y si se revela, es para emitir juicio, como estamos viendo aquí con Elí. Y lo más interesante y lo más bello es que no es que él hace juicio para ejecutar inmediatamente, porque en el capítulo 2 él dice lo que va a pasar Elí a su hijo y no sucede sino hasta más adelante, no fue inmediato. Él emite juicio y con la intención de hacerte reaccionar y de hacerte abrir los ojos, arrepentirte o orar, no sé, como entregar tu corazón a él. Pero si no hay un deseo de honrar, si no hay un deseo de escuchar, tu corazón va a ser terco y no vas a querer hacer nada. La palabra del Señor era escasa en aquellos días, dice, debido a la dureza del corazón del pueblo de Israel. Y debemos de ser sensibles a ello, ¿no? Uno debe, ¿cómo decirle?
Uno siente cuando hay algo fuera de lugar. Digamos, los que estamos casados, tú sientes o tienes un mejor amigo, una mejor amiga, tú sabes cuando esa persona está enojada. No, tú sabes. No, sabes que de repente no te está atendiendo igual o no te está hablando igual o tiene como un gesto que, está enojado, está enojada, ¿no? Eso mismo debería existir con nosotros y Dios. No te he escuchado, Señor. ¿Qué pasó? Algo estoy haciendo, me estoy reaccionar. No hay nada más trágico que estar sin la palabra de Dios. Es como tus hijos se levantan y no digan buenos días. ¿Qué haces tú? Si tus hijos solo se levantan y te dijeran, tengo hambre, mamá o papá, dame comida, ¿qué le dices inmediatamente? Buenos días, un abrazo o algo, no sé. No hay nada más trágico que estar sin la palabra de Dios, sin tener acceso a la revelación especial del Señor, su palabra. Esa es la revelación especial, su palabra. Si todo lo que tuviéramos delante de nosotros fuera la revelación general de Dios, su creación, si todo lo que tuviera delante es su creación y nada más la naturaleza, y si solo tenemos una idea general de los atributos de Dios, hermano, probablemente estás bajo juicio de Dios y no te has dado cuenta. Si no viene, si no está Dios hablando, debes de tener cuidado. O sea, ¿cómo te sentirías si no hablaras con tu esposa durante toda una semana? O sea, y espero que no haya pasado. O sea, por enojo, tal vez lo podría entender a alguien que sea capaz de estar enojado una semana, espero que no. Pero ¿cómo te sentirías si no hablaras con alguien a quien amas por una semana entera? O sea, ¿cómo te sentirías el corazón? Que solamente lo miras pasar por ahí y ahí está en la mesa o ahí está en la cama o algo por el estilo, pero no hay comunión. Es trágico cuando solamente tenemos la revelación general, pero no la revelación especial. Es trágico que se levante tu esposa y no te diga ni buenos días, ni un beso o algo por el estilo, y que yo le reclamaría, ¿qué pasó? ¿Por qué no hay nada? Pero así debe ser nuestra actitud con el Señor. Estar sin la revelación especial de Dios es estar sin la esperanza del Evangelio. Y por lo tanto, si no tenemos el Evangelio, no tendríamos esperanza de redención. Va a estar en sus pantallas Romanos 10, 14 al 17. Romanos 10, 14 al 17. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán? Y aquí está, en aquel de quien no han oído su voz. ¿Y cómo irán sin haber quienes predique su palabra? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Y luego el versículo 16. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Amén. Necesitamos su palabra. ¿Cómo creerán si no escuchan? ¿Cómo creerán si no la ven, si no la leen, si no hay quien predique? A esto, hermanos, debemos agregar, los sacerdotes no estaban enseñando la ley. Y aquí viene Samuel, ¿no? Él está a punto de cambiar esto. Así que, punto número 2, resuelve servir a Dios rápido y sin quejas. Rápido y sin quejas. Y Samuel nos enseña eso. Versículo 2 al 5 dice, y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Y cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, o sea, en la mañana se apagaba. Entonces, cuando dice que aún no se había apagado es porque era de madrugada. Era como el sueño más rico, cuando te levantan a las 3 de la mañana, 3:30, no sé. Pero en esos tiempos, digamos, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel y respondió, aquí estoy. Elí, hermano, si miras con detenimiento, ¿dónde estaba Elí? Él estaba en su aposento. Donde estaba el arca, había alrededor cuartos designados para el sumo sacerdote y gente como de este cargo, especiales. Él estaba en su aposento. Pero Samuel, ¿dónde estaba?
Él estaba acostado cerca del arca. O sea, él estaba en el piso. Estaba cerca, y esto es un gran privilegio también, ¿no? Para que sea, pero él estaba en el piso acostado cerca del arca, listo para servir al Señor o listo para servir cuando fuera necesario. Samuel estaba dispuesto a dormir en el suelo si fuera necesario para poder servir en su trabajo. Estaba dispuesto a dormir en el suelo. Samuel tenía un oído atento, hermanos, incluso cuando estaba dormido, mientras dormía. Él tenía un espíritu dispuesto, él estaba listo. Entonces, cuando yo leo eso, me imagino a las madres primerizas, ¿no? ¿Cómo eran las madres primerizas con su primer bebé? Como que cualquier ruido y arriba, cualquier respiro raro y despierto, ¿no? O sea, yo me acuerdo de mi esposa algunas veces bien desvelada, bien cansada, o sea, adolorida, todo lo que te puedes imaginar, y aún así despertándose como solo para ver si Santiago en este caso todavía estaba respirando. O sea, es como, uno lee muchas cosas, ¿no? Que los niños se dan vueltas, no respiran y tantos detalles, pero las mamás están atentas. Samuel tenía un oído atento, ¿no? Incluso en medio de la noche, incluso en el piso duro, él estaba atento. Samuel así respondió, aquí estoy. Y eso nos puede llevar a creer que Dios habló a Samuel con una voz audible. O sea, no es claro los versículos que leemos para decir que era una voz audible, no es muy seguro, pero para mí pareciera que fue una voz audible porque él estaba cerca del arca acostado y cuando el Señor llamó, él escuchó la voz como que si venía de donde estaba Elí. Entonces tal vez sí fue una voz lo suficientemente fuerte como para creer que venía del aposento de Elí. Pero de algo estamos seguros. Samuel escuchó una voz y respondió inmediatamente diciendo, aquí estoy. O sea, la voz no dijo, Samuel, Samuel, sino Samuel y aquí estoy. Es interesante la actitud de Samuel, ¿no? Samuel vive con personas perversas. Él está viendo pecado evidente, pereza, engaños, de todo. Él vive con personas que se supone que deben honrar a Dios y él está viendo que esas personas minimizan el servicio a Dios y la honra a Dios. Él no ve ningún ejemplo de eso. Sin embargo, eso no le afecta a Samuel. A pesar de esas cosas, Samuel está atento para servir. Y aunque él tenía esa actitud noble, podemos aprender también algo interesante de Samuel. Estar rodeado de las cosas de Dios no lo preparó tanto para distinguir la voz de Dios. O sea, es fácil hablar de la mala actitud de Elí y de sus hijos, pero a pesar del corazón dispuesto de servicio de Samuel y de estar rodeado de cosas de Dios, estar viendo el arca, estar cerca, o sea, estar en un lugar privilegiado, a pesar de todo eso, eso no lo preparó para distinguir la voz de Dios. Y eso es muy clave e importante porque podemos estar sirviendo a diario delante de Dios. Puedo estar aquí a diario delante de ustedes, alabanza, quien sea, maestros, estar sentados aquí a diario. Y así como Samuel, podemos estar sirviendo a diario delante del arca. Y eso era uno de los lugares más santos que había. O sea, después de eso, es después de la cortina. Entonces, él tenía un privilegio grande, pero no muchos tenían ese privilegio de estar ahí. Pero aún así, podemos estar a diario y no saber distinguir la voz de Dios. Y eso debe de hacernos reaccionar, porque podemos estar a diario en la iglesia, pero igual no conocer a Dios. Debe hacernos estudiar nuestro propio corazón. Puedo estar a diario en la iglesia y no conocer a Dios. ¿Cómo podemos corregir eso? Bueno, Samuel nos está mostrando cómo. Ahorita, Samuel nos está mostrando el camino. Cuando Dios llamó a Samuel, le respondió, aquí estoy. ¿Qué mostró eso de Samuel? Mira la hora. ¿Qué mostró eso de Samuel? Samuel estaba dormido y aún así estaba atento. Yo estoy seguro que ustedes conocen a más de alguna persona que cuando está dormida, por más que le pongas un megáfono en la oreja, no se despierta. O sea, debe de conocer a alguien así. Pero tristemente, hermanos, también conocemos gente que está muy despierta
pero aún así no han oído la voz de Dios. Tristemente también vemos eso. Mira, y hablando de esta iglesia, hemos tenido tantas personas que han estado sentadas aquí y las que hacen falta también, que han escuchado la palabra de Dios, han tenido la palabra de Dios en sus manos como ustedes, la Biblia, con sus ojos bien abiertos, sus oídos bien abiertos, han estado durante el tiempo de alabanza, han visto versículo por versículo, pero aún así no han visto la verdad. O sea, han tenido los oídos bien abiertos, escuchando, pero la voz de Dios nunca ha penetrado sus corazones, y eso es todavía más triste. Estar aquí sentado y no escuchar. Para todos los que estamos aquí escuchando y para el que está hablando, debemos de preguntarnos, ¿nos atreveremos a ser oidores pero no hacedores? ¿Cuánto tiempo más seguiremos estando sordos de corazón ante la voz de Dios? ¿Cuánto tiempo más nos atreveremos a venir, escuchar, ver y estar sordos de corazón? Debemos de orar para estar así atentos como Samuel, para escuchar la voz de Dios, para que escuche su voz, que sea la de Él, no la mía o la de cualquier otra persona, su voz, que sea Dios quien abra los oídos de tu corazón, que sea Dios quien abra tus ojos, tus manos, tu corazón para saber, es Él el que está hablando. En el caso de Samuel, hermano, es interesante, pero no fueron necesarias muchas palabras. O sea, Samuel solo necesitó escuchar, Samuel, y se levantó inmediatamente. Estaba listo para servir. Pero en el caso de todos nosotros, y esto es solo para meditar en nuestro corazón, ¿cuántas veces hemos escuchado la palabra de Dios? ¿Cuántas veces Dios nos ha mostrado su mano? ¿Cuántas veces nos hemos negado a escuchar, a levantarnos y servir? Engrandece a Dios eso, porque ¿cuántas veces Él sigue siendo fiel y misericordioso y cuántas veces nosotros nos negamos a escuchar? ¿Cuántas veces ha hablado Dios a tu vida, hermana? Mira, ¿puedes calcular cuántos sermones del Evangelio has escuchado? ¿Puedes calcular eso? ¿Cuántos sermones has escuchado que vienen de la palabra de Dios? Y sin ánimo de ser orgulloso de nuestro lado, por lo menos en Gálatas fueron 40 sermones. Y ahorita creo que en Samuel ya llevamos 6. Y luego antes de Gálatas miramos todo el libro de Ruth. Y luego también miramos Colosenses y miramos Efesios. O sea que por lo menos llevamos más de 150 sermones, diría yo. ¿Cuántas veces ha hablado Dios a tu vida por medio de su palabra? Hermano, que sea nuestro anhelo escuchar su voz todos los días, no solo los domingos, que sea nuestro alimento, que sea nuestro consuelo, que sea nuestra fortaleza, que sea todo para nosotros, que sea la palabra de Dios lo que nos levanta, que sea nuestro pan, que sea nuestra agua, que sea absolutamente todo. ¿Puedes pensar en las diferentes maneras en las que Dios ha hablado a tu vida? Si yo te dijera, haz una lista ahorita, las diferentes formas que Dios ha hablado a tu vida. A lo mejor sabes que en el pasado Dios habló por medio de tu hijo o por medio de tu hija. A lo mejor sabes que Dios habló de una manera muy particular a tu vida, por un tema de trabajo, cuando Él proveyó o cuando lo quitó, o por un tema de salud, cuando la dio o cuando la quitó momentáneamente. A lo mejor sabes que Dios habló muy bien durante un sermón, un domingo. ¿Cuántas veces he visto personas que me han dicho, he sentido que Dios me estaba hablando y que era a mí, como que sí? Dios usa su palabra. Dios lo ha hecho de diferentes maneras con todos nosotros. A lo mejor un hermano o una hermana de la fe ha venido y te ha dicho algo y tú sabes que es de Dios. A lo mejor alguna vez fue con una voz tan audible, tan fuerte,
O a lo mejor otra vez fue algo suave pero muy claro. Pero de algo todos nosotros podemos estar seguros. Dios ha hablado. Amén. Dios ha hablado. Ninguno de nosotros puede decir que no, seríamos mentirosos. Si tienes una Biblia en tu mano, Dios ha hablado. Sin embargo, todavía muchas veces no queremos prestar atención. Otros temas son más importantes. Otras voces son más importantes. Entonces debes de meditar cómo estoy respondiendo ante la voz de Dios. Samuel tenía un espíritu sumiso. Cuando el Señor le llamó, él dijo, aquí estoy. ¿Qué significa eso, aquí estoy? O sea, estoy dispuesto a escucharte. Habla, tu siervo escucha. ¿Qué quieres que haga? Habla, Señor, solo quiero que tú hables. Yo me voy a quedar callado. Eso es suficiente para mí. Soy tu discípulo dispuesto, esperando a aprender lo que quieras enseñarme. Aquí estoy. Habla y yo callo. Algo que es bueno valorar es si los cristianos hoy en día están dispuestos a responder como Samuel. Aquí estoy. Es bueno pensar en eso, es bueno pensar sobre nuestra vida y sobre esta iglesia. Algunas veces hemos de preguntarnos si estaremos dispuestos a responder de esa manera cuando estemos en posiciones o en cargos o en condiciones muy particulares, ¿no? A lo mejor Dios nos tiene en una condición, una posición muy alta. ¿Estarías dispuesto a decir aquí estoy? O a lo mejor estás en una situación complicada, pero aún así estarías dispuesto a decir, heme aquí, Señor. Ruego que todos nosotros podamos vivir de tal modo que podamos decir sin vergüenza alguna, aquí estoy, Señor, haz conmigo como quieras. Supongamos que Dios viniera esta noche, no supongamos que Él viniera y se presentara delante de nosotros, como vamos a ver que lo hizo con Samuel, y Dios nos dijera, quiero que te separes del pecado. Esto que estás haciendo, ya no más. Podrías decir, sí, Señor, aquí estoy. Por tu gracia, he tomado la firme decisión de obedecerte, ya no más. Sí, Señor, te escucho. ¿O serías lento para responder? Mira, el contraste es bastante fuerte de lo que estamos viendo ahorita. Los hijos de Elí estaban atentos para robar, mentir, abusar, buscar lo mejor para ellos, criticar, pero los oídos de Samuel estaban atentos para servir. Samuel estaba atento para servir a Dios en el templo de Dios. Y eso debemos de orar nosotros, tener oídos que escuchen y que están dispuestos a actuar. Muchas veces, hermanos, vemos la necesidad, pero no hay acción. Es terrible ver a las personas que están despiertas, que tienen ojos abiertos, pero que aún así son incapaces de actuar. Y te voy a dar dos ejemplos. Se cayó la escoba, no la levantas. Mi corazón está sufriendo, no reaccionas. Samuel no pudo distinguir la voz de Dios y él creía que era Elí el que lo estaba llamando, ¿no? Pero también debemos de pensar que estamos en los zapatos de Samuel. Muchas veces nosotros escuchamos a alguien llamándonos o más bien escuchamos a Dios llamándonos y creemos que es alguien más. O sea, no sucede, cometemos ese error con frecuencia. Dios nos llama por su palabra y nosotros lo tomamos como si el pastor nos está llamando, lo tomamos como alguien más y no respondemos correctamente. Pero, hermanos, de algo debemos de estar seguros, Dios nos llama por su providencia. Dios te ha llamado aquí. Y nosotros nos fijamos únicamente en los instrumentos. Algunas veces nos fijamos nada más como, sí, llego ahí porque es el mejor lugar, espero por la gracia de Dios. Llego porque estoy cómodo, porque me siento y está bien todas esas cosas, qué bueno, gloria al Señor, habla del esfuerzo, pero que sea porque Dios te ha amado.
Dios te ha llamado. Dios nos llama por su providencia. Y nosotros debemos de fijarnos únicamente en eso, Él, su llamado. Samuel nos muestra una hermosa manera de responder al llamado de Dios, sencilla. No necesitamos hacer muchas palabras, solo debemos de decir, heme aquí está tu siervo. Eso es todo. No tienes que dar una respuesta teológica profunda, solamente decir, heme aquí, Señor. Número 3, resuelve distinguir la voz de Dios por sobre cualquier otra. Versículos 7 y 8 del capítulo 3 dice, y Samuel no conocía aún al Señor. Es interesante que la Biblia diga eso. Ni se le había revelado aún la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez y él se levantó y fue a Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamó. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Samuel, dice el versículo 7, no conocía al Señor. Él era un muchacho piadoso. Si recordamos los primeros capítulos, él desde muy joven, él estaba sirviendo a Dios y al templo. Él era un muchacho obediente que servía en el templo de Dios. Sin embargo, aún así, tenemos esta frase, Samuel aún no conocía al Señor. ¿Qué significa? Aún no tenía una relación de todo corazón con el Señor. Hay una relación íntima, profunda, buena con el Señor. Y eso nos muestra, hermanos, que incluso los niños criados en un hogar piadoso, incluso los niños criados con padres cristianos, incluso ellos deben aprender a escuchar a Dios y deben ser transformados por la palabra de Dios, deben ser transformados por el Espíritu de Dios, no nosotros, es Dios. Por otro lado, quiero que veas cuántas veces tuvo que pasar la escena entre Samuel y Elí levantándose del sueño a medianoche para que Elí comprendiera que era Dios quien estaba hablando a Samuel. No, ¿cuántas veces tuvo que pasar eso para que Elí dijera, oh, es Dios? Mira cómo está el corazón de Elí. Cuando se encontró con Ana, creyó que estaba ebria en lugar de estar triste de corazón. Con su hijo fue incapaz de reaccionar al pecado. Cuando vino el hombre de Dios a decirle, van a morir tus hijos y todas las consecuencias, fue incapaz de reaccionar. Ahora, él es lento para entender que es Dios quien está hablando a Samuel. Mira lo que sucede, cada vez va peor. Cada vez va peor. Puedes ver a uno atento, a Samuel atento, pero el otro distraído e insensible a la voz de Dios. Uno listo para servir y el otro insensible. Pero hermanos, debe llenarnos de ánimo saber que Dios seguirá llamando hasta que su propósito en ti sea cumplido. Medita en ello. Dios va a seguir llamando hasta que su propósito en ti se cumpla. Dios va a seguir llamando. Escucha su voz. No endurezcas tu corazón. Escucha atentamente. Escucha con mucha atención qué es lo que Él quiere. Lo bello, hermano, es que no importa el lugar donde estés. No importa qué tan lejos estés, qué tan profundo estés en anarquía en contra de Dios o dureza de corazón. No importa cuánta madurez creas tener o inmadurez que puedas tener. Si es la voluntad de Dios, Él va a llamar. Él va a llamar. El llamado que Dios hace es lleno de gracia. Y ese llamado se va a repetir cuantas veces sea necesario hasta que se cumpla la providencia de Dios en tu vida. Sea lo que sea, hasta que se cumpla el propósito de Dios en tu vida, porque sus propósitos son fieles, permanecen para siempre. Así que, si Él hace eso, el creyente debe responder como corresponde. ¿Cómo debes de responder? Samuel respondió, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así debe de responder. Pero es interesante, ¿quién le enseñó a Samuel a responder así? Elí. Elí le dijo, cuando lo escuches, dile, habla que tu siervo escucha. Y eso también es como que increíble. Aunque Elí sabía las palabras correctas que debía hacer,
no tenía el corazón correcto. Sabía qué debía decir, ¿no? Como cuando te encuentras a alguien y habla cristianamente, pero sabe que no lo es. No tenía el corazón correcto. Elí a este punto sabe, mira, en este punto, Elí sabe que Dios está hablando a Samuel. Él sabe, no tiene duda alguna. Entonces le dice, Dios responde de esta manera. Le está enseñando cómo actuar cristianamente, digamos. Responde así. Y si recuerdas, el versículo 1 comienza diciendo que la palabra de Dios escaseaba. Entonces, si no había palabra de Dios y ahorita Elí sabe que Dios está hablando, mira la actitud de Elí. Aunque él sabe que Dios está hablando a Samuel, Elí le da su consejo a Samuel y luego ¿qué hace Elí? ¿Qué hace? Se va a dormir. Se fue a su aposento otra vez. La palabra de Dios escaseaba. Le dice a Samuel qué hacer y me voy a dormir. ¿Qué muestra eso de la actitud de este hombre? Después puede escuchar lo que Dios tiene que decir. Ahorita quiero dormir. ¿Lo ves? Samuel está dispuesto a oír y servir. Oír y servir. O sea, su corazón está dispuesto a oír y servir aunque no sabe que es Dios. Está dispuesto. Él está, y ahora que ya Dios, que Samuel le dice, es el Señor, responde de esta manera mucho más. Él está dispuesto a oír y servir a Dios, a quien no conoce de todo corazón. Pero Ofni y Finés no están dispuestos ni siquiera de escuchar a su padre, no están ni siquiera dispuestos de servir a Dios, más bien quieren robar. Y ese es el resultado, hermanos, de ignorar la voz de Dios por mucho tiempo o de deshonrar a Dios. Ese es el resultado. Ese es el resultado de vivir tanto tiempo para tu propio reino. ¿Qué va a pasar? Terquedad en tu corazón. Vas a saber que Dios no ha hablado a tu vida por tanto tiempo y cuando por fin hablas, mañana voy a ver eso, Señor. Ahorita quiero descansar. Cuando Él por fin revela pecado, mañana voy a actuar en base a ello. Ahorita no me siento bien. Cuando Él muestra su misericordia y su gracia, mañana voy a hacer algo para demostrarte mi cariño. Cuando Dios no había hablado y Elí sabe, responde de esta manera, no voy a ir a dormir. Actúa cristianamente, yo voy a seguir haciendo lo mío. No debe ser así, hermanos. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó. Y esto parece haber sido como audible. Y mira las palabras que dice. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó. Y era algo audible, como quien dice que cuando dice que el Señor se detuvo, es importante porque puede ser que esta vez haya sido como alguna visión apreciable. Se detuvo, como si, lo tuvo que ver para poder decir eso. Y es como quien dice, aquí viene lo importante. Se detuvo. Y tal vez, hermanos, somos muy rápidos como Elí para aconsejar a los demás, pero debes de preguntarte, ¿estamos escuchando nosotros mismos la voz de Dios? No, tal vez somos muy rápidos para enseñar, para decir esto, esto y esto y esto, o para decirle a la otra persona, pero ¿estás escuchando tú la voz de Dios? Como Elí, cuando escuches de nuevo, dile, aquí, Señor, tu siervo escucha, pero yo me voy a ir a dormir. Estamos llamados a prestar atención al Señor. Estamos llamados a escucharlo, a conocerlo, a renovar la mente y el corazón a través del estudio de su palabra para que podamos conocer su voluntad, distinguir su voz con mayor facilidad. Esa es la manera como nuestro hijo, estamos en un parque y hay 100,000 niños, 5,000 niños y de repente la mamá dice, fulanito, el hijo escucha. Aunque hay un montón de chavalos, el hijo escucha, ¿sabe? Ese es mi mamá, ese es mi papá. Estamos llamados a actuar igual. Entre tantas voces del mundo, entre voces del enemigo, nuestra propia voz, a distinguir la voz de Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? Pasarlo tiempo con Él. Estar dispuesto a servir.
Estamos llamados a prestar atención al Señor. Debemos tomarnos el tiempo regularmente para leer y estudiar la Escritura, orar, pedirle al Señor, Señor, quiero escucharte, quiero saber que eres tú el que está hablando, quiero saber que eres tú el que está llenando mi corazón, mi vida y no soy yo. Solo así vamos a poder distinguir y solo así vamos a poder ser dirigidos por Él. Con esto quiero decirte, quienes responden al llamado de Dios, oirán nuevamente su voz. Mira, Dios le dijo, Samuel, aquí estoy. Y después Dios lo volvió a llamar, Samuel, aquí estoy. Y después tenemos todo el libro de 1 Samuel, Dios lo usó. Aquí estoy. Samuel servía, dice el versículo 1. Y esa palabra es importante para meditar porque es interesante que este niño joven, pequeño, que servía en el templo, fue a quien Dios escogió para entregar su mensaje. Este niño joven fue a quien Dios escogió para ser su profeta. No fue otra persona con otros cargos, no fue el que venía detrás de Elí, sino que fue este niño que servía como para el Señor. Colosenses 3, 23 y 24 dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Mira, ¿en qué servía este niño joven? Atendía tareas cotidianas. Él atendía y cumplía quehaceres del santuario. Él limpiaba, barría, encendía una candela. La semana que viene vamos a ver que él abría la puerta del templo en la mañana. Esas eran sus tareas. Y a ese joven que hacía esas tareas cotidianas y diarias fue a quien Dios decidió llamar para que dé su mensaje. No era alguien, era el corazón. No era porque sabía mucho, porque ni siquiera sabía distinguir la voz de Dios. Era el corazón. No fue el que tenía mayor cargo, sino fue el que tenía el corazón enseñable y humilde. Eso fue. El que tenía el corazón enseñable y humilde. El versículo de Dios dice, recordemos que el versículo 7 dice que Samuel no conocía al Señor. El versículo 9 claramente dice que Elí le explica a Samuel, ese es Jehová, es el Señor. Pero vemos que en este versículo, Samuel, en el versículo 10, fue quien responde, habla que tu siervo escucha. Y eso quiere decir que Samuel le creyó a Elí. Samuel no fue como, ¿en serio es Jehová? Le creyó y él respondió inmediatamente. El versículo 10, cuando el Señor la llama, dice, entonces vino el Señor y se detuvo y llamó, como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla que tu siervo escucha. Hermanos míos, las ovejas humildes escuchan el llamado de Dios y ésta responde en fe y obedece. Escucha y obedece. Podemos pensar o podemos esperar que Dios nos hable cuando estamos dispuestos a escuchar lo que Él dice. Y déjame leerte Habacuc 2:1. Habacuc era un profeta que estaba pasando por muchas circunstancias. Pero el capítulo 2, versículo 1 dice, estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré, velaré para ver lo que Él me dice. Está hablando de Jehová, Él está diciendo, voy a poner aquí y voy a esperar aquí, me voy a quedar aquí hasta que el Señor hable, hasta que Él me diga lo que necesito escuchar. ¿Y qué responder cuando sea reprendido? O sea, Él sabe que viene una reprimienda en contra de Él y aún así Él dice, voy a quedar aquí y voy a escuchar a Dios. Podemos esperar que Dios nos hable cuando estamos dispuestos a escuchar. Cuando tienes el corazón para decirle al Señor, Señor, aquí me voy a quedar y no me voy a levantar hasta que muestres tu mano, hasta que me enseñes mi corazón, hasta que muestres tu misericordia, hasta que me hagas reaccionar, Dios va a responder. Lo va a hacer. Tú solo tienes que esperar el tiempo que sea necesario. Cuando nos ponemos a leer la palabra de Dios y a escuchar su predicación, debemos hacerlo con la misma actitud, sumisos, sometiéndonos a su voz. Cuando escuchamos su voz, debemos cada domingo que venimos, cada día que lees tu Biblia, heme aquí, Señor, que tu siervo escucha. Una cosa, hermanos, es estar rodeado constantemente de cosas que apuntan a Dios, ¿no?
como Samuel. Él estaba rodeado de cosas que apuntaban a Dios. Pero otra muy diferente es tener una relación real con Dios. Una cosa es estar todos los días en la iglesia, otra cosa es tener una relación real con Dios. Reconocer su voz, escuchar su voz, obedecer su voz, ser transformado por las más mínimas palabras del Señor. Eso es algo que también deben de meditar. Samuel estaba siendo transformado por Dios solo por una sola palabra, su nombre. Samuel, solo saber que era Dios estaba siendo transformado por ello. Muchos piensan que son llamados por Dios para el ministerio de la palabra. Muchos piensan, un montón de gente dice, Dios me está llamando para servir, predicar su palabra y ellos dicen en su momento, aquí estoy, Señor, yo voy a ir. Pero luego, con el paso del tiempo, de repente se dan cuenta que ya no escuchan más la voz de Dios, ya no miran más a Dios, ya no disciernen más su llamado. El entusiasmo se les va, pierden esa energía con la que comenzaron y se vuelven a acostar como Elí. ¿Por qué sucede eso? Otros buscan conocimiento profundo y especial. Dicen que si me meto tiempo completo al evangelio, a la prédica, voy a tener un conocimiento más profundo y más grande, voy a aprender mucho más, voy a crecer. Pero eso es solo orgullo. ¿Y por qué? Porque lo más pequeño de Dios es inmensamente imposible de comprender para nosotros si no fuera por su brazo. Lo más pequeño. ¿Qué hace la diferencia, hermanas? ¿Qué hace la diferencia para que el hombre se mantenga y las mujeres se mantengan fiel hasta el final, firme hasta el final? ¿Cuál es la diferencia? De que no pierdas el entusiasmo, que te mantengas en las buenas o en las malas con la mirada puesta en el Señor. ¿Por qué aquel hombre que miramos tan celoso hace 5 años, ahora ya no tiene esa actitud de aquí estoy, Señor? Ahora más bien dice, ya no puedo llegar, ya la batería, la llanta se me poncharon. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? No es que la tarea sea demasiado complicada, porque la Biblia dice que Dios no nos va a dar más de lo que podamos soportar. No es eso. Es que tu corazón se ha distanciado del Señor. Es que tú no has escuchado la voz de Dios diciendo tu nombre. Samuel, Samuel. Escuchaste tu propia voz, escuchaste tu propio orgullo, tuviste temor de tu propio corazón, pero no escuchaste a Dios. Varios en el pasado decían con mucha fuerza, heme aquí, yo voy, pero ahora parece que ese heme aquí ya se acabó. Era solo un heme aquí para una sola tarea, pero Dios no nos llama para una sola tarea. Dios nos llama para toda la vida. Hermanos, en la noche o en el día, en la salud, en la enfermedad, en riquezas o pobreza, en la vida o en la muerte, debemos de decir, heme aquí, Señor. No hay mejor lugar donde estar que al lado suyo. Amén. ¿Por qué la gente va en bajada? No ha querido escuchar la voz de Dios. Escucharon su propia voz. Siguieron sus propios planes, sus deseos, su propia idea en lugar de la voz de Dios. Y todo un ejemplo es Charles Spurgeon da un ejemplo, lo sé más o menos al inicio. Dice, si 2 ángeles fueran enviados del cielo, 2 ángeles, Dios dijo 2 ángeles, vayan a la tierra, y uno tuviera que predicar en este púlpito y el otro barrer todos los días, no les importaría lo que hicieran mientras Dios les diera su trabajo. Sentirían un placer enorme y un honor iguales al hacer su tarea, cual sea, porque Dios les dio la tarea. ¿Me explico? Escucharon a Dios y obedecieron. Dios les dijo a uno, ve a limpiar, y al otro le dijo, ve a predicar. Ambos sentirían el mismo placer porque Dios lo dijo. Así que me pregunta para ti, ¿estás listo para decir, por servir a Dios, heme aquí? Dice el versículo 10, vino el Señor y se detuvo, lo que da a entender que ahora
había una apariencia visible de la gloria de Dios ante Samuel. Y eso fue suficiente y lo convenció de que ya no era Elías que estaba hablando, era Jehová el que estaba hablando en su corazón. Ahora él vio la voz que había escuchado antes. Y ahora algo interesante es que el versículo 10 nos muestra que el llamado fue doble. Ahora Dios dijo en el versículo 10, Samuel, Samuel. Los versículos anteriores era solo Samuel una sola vez. Ahora Samuel, Samuel. Y es como que Dios diciendo, yo te conozco, yo sé quién eres. Es bello saber, ¿no?, que Dios nos llama. En medio de la prédica, yo sé que todos ustedes dijeron, sí, Dios me ha llamado, Dios me ha mostrado su mano de alguna otra manera. Y es bello saber, hermano, que cuando Él lo hizo, no lo hizo como al azar. Él sabe tu nombre. Él sabe tus circunstancias. Él sabe lo que necesita tu corazón. Y te llamó en esas circunstancias. Así que te repito, ¿has escuchado su voz? ¿La escuchas recordándote hoy, tocando a la puerta de tu corazón? No endurezcas tu corazón, por favor. Tienes que buscar cómo conocer a Dios verdaderamente. Ora para que tu corazón y tus sentidos estén tan atentos a su voz y que no sea necesario que Dios te diga mucho para convencerte de algo. Que no sea necesario que Dios diga muchas cosas para que tú caigas rendido a Él. Mira a Samuel, solamente dijo Samuel, Samuel, aquí estoy, Señor. ¿Qué más necesitas escuchar de Dios para que tú caigas rendido también? Realmente. Esa actitud, hermanos, de Samuel va a preparar nuestro corazón correctamente para lo que venga, para el desánimo, porque cuando venga vamos a decir, Dios me llamó. Dios me llamó. La mirada no debe estar puesta en el nivel de la obra o el prestigio de la obra, sino que debe estar puesta en la palabra de Dios. Él me llamó. Ahí debe estar puesta la mirada. Él me llamó. Lo que Él ordenó es lo que necesita mi corazón. Él dio la orden y yo actúo hasta que muera. Él me llamó. Eso es lo importante. Sea lo que sea. Ser un padre, ser una madre, ser un hijo, una hija, limpiar, predicar, evangelizar, lo que sea. Él me llamó y por tanto hasta el día que no muera. Aquí estoy, Señor, que tu siervo escucha. Hermanos, es muy preferible tener dirección, escuchar la voz de Dios, tener una relación con Él en un lugar sencillo, humilde. Es preferible estar en un lugar humilde y escuchar la voz de Dios que estar en un palacio sentado con un rey y jamás escuchar la voz de Dios. Es preferible. ¿Cuántas veces vemos, hermanos, casas grandes y hermosas ocupadas por familias destruidas? Así que oremos al Señor las veces que sea necesario para que Él nos recuerde, como Salmo 84:10 dice, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Es la misma idea. Prefiero estar en un umbral, prefiero estar recostado contra un lindero o lo que sea, pero en tu casa, Señor, que en la tienda de impiedad. Prefiero escuchar tu voz, Señor. No, eso es lo que quiero que haya en tu mente y en tu corazón. Quiero escuchar tu voz, Señor. Y Él va a hablar. Está su palabra aquí como para Él decirte los planes para tu vida, que te ha escogido, que te ha amado, que quiere renovar tu mente, tu corazón, transformar, darte un corazón de carne y quitar el de piedra que había. Él quiere hacer todo eso. Él está hablando, pero tu corazón debe estar dispuesto a escuchar y decir, heme aquí, Señor. Y no como Elí decir, ¿qué quiere el Señor? Ok, está bien, más tarde, después lo vemos. Cuidado, no endurezcas tu corazón, porque después, el domingo que viene, vamos a ver, Elí se resigna. Después, Dios le dice el mensaje a Samuel, Samuel no le quiere decir, Elí le exige a Samuel decirlo y luego la respuesta de Elí es, bueno, que se haga lo que Dios quiera.
¿En serio? ¿No vas a implorar por tu vida, Eli? ¿No vas a llorar por tu pecado? ¿Solamente te vas a resignar y ya? Hermano, no endurezca tu corazón. Dios está llamando. Dios sabe tu nombre. Dios sabe cada necesidad de tu corazón. Lo único que tienes que hacer es decir como Samuel, heme aquí, Señor, tu siervo escucha. Nada más. No es complicado. Heme aquí, Señor, tu siervo escucha. Y a partir de ese momento, Samuel conoció la voz del Señor. Con esas simples palabras. Heme aquí, Señor, tu siervo escucha. Enséñame a diferenciar tu voz. Enséñame a seguir solo tu voz. Enséñame a obedecer solo tu voz. Enséñame a desear, comer, alimentarme solo de tu voz, Señor. Enséñame. Oremos. Gracias, Padre, porque eres bueno y misericordioso y porque nos muestras así lo maravilloso y fiel que tú eres. Nos llamas constantemente, nos sigues llamando, Señor, a pesar de nosotros, porque tú eres bueno, misericordioso y fiel, porque tu palabra, Señor, se cumple, porque tú nos sostienes, porque nos cuida y protege, Señor. Eres bueno y maravilloso. Gracias. Y oramos también por las personas que no están hoy, para que escuchen tu voz, Señor. Oramos por los que están pasando por desánimo, pruebas, Señor, para que escuchen y sepan que tú estás ahí hablando. Danos oídos, corazones, manos dispuestos a servirte, seguirte y conocerte, Señor, de todo corazón en Cristo Jesús. Amén.